Vamos a darle la bienvenida a Miguel López. Miguel, si te puedes unir con nosotros. Le están poniendo el micrófono. Miguel López viene de Costa Rica, es originalmente peruano, un joven ponente aquí en el auditorio, en este coloquio, y alguien que ha sido muy prolífico tanto en proyectos curatoriales como en publicaciones. Su proyecto individual, una exposición sobre la obra de Patricia Belli, la artista nicaragüense, está ahorita presentándose, organizada por Teorética y recién la acaba de montar en Nicaragua. Y también recientemente, junto con Agustín Pérez Rubio, Miguel hizo la curaduría de una exposición retrospectiva de la artista peruana Teresa Burga. La publicación más reciente que tiene, publicada en Teorética, es Escrituras locales, posiciones críticas desde América Latina. Miguel fue galardonado el año pasado con un premio curatorial de curadores emergentes y visionarios, otorgado por ICI en Nueva York. Bienvenido, Miguel, a Medellín, y te esperamos aquí en… ¿Lista? ¿Está en la mesa? Sí. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo quería agradecer la amable gestión de tenerme aquí, a Sofía y Emiliano, que estuvieron organizando el coloquio, a María Mercedes, a Cristina, a todo el equipo del museo que está involucrado en esta actividad. Yo estuve en Medellín en el año 2007, la primera vez que estuve aquí, para el MD7, y de hecho pasé varias semanas aquí en la ciudad, y pude ver un proyecto, o bueno, parte del intento de recuperar esta experiencia del primer coloquio de arte no objetual, que fue una exposición de documentos, de fotografías y documentación. Un video también había, que fue como muy importante para consolidar esta memoria recuperada del coloquio, definitivamente. Yo quería compartir aquí una forma de responder ante el título del panel, que era la demanda de pensar cuál es el legado del objetualismo, y son básicamente notas preliminares, son preguntas que yo tengo que no necesariamente tienen respuesta, pero que quería compartir, y que tienen que ver con el tipo de interrogantes que yo me hago en mi propia práctica en torno a desde qué términos se ha interpretado y se ha inscrito el arte latinoamericano, cuál es la performatividad de esos conceptos, qué es lo que hacen visible, qué es lo que ocultan, qué es lo que hay en disputa. Bueno, he titulado esta presentación El no objetualismo extraviado. Ahí está. ¿Cómo revisitar hoy el primer coloquio de arte no objetual y arte urbano? Como sabemos, este encuentro, bajo la dirección de Juan Hacha, con la complicidad de Alberto Sierra Maya, tuvo como una de sus premisas construir un espacio de reconocimiento y afirmación de las prácticas artísticas experimentales en la región. Las obras y posiciones teóricas reunidas en aquel evento buscaban confrontar los sistemas tradicionales de representación, así como las formas convencionales de producción de valor. El evento, que reunió voces de importantes intelectuales del campo latinoamericano, fue la prolongación de debates que habían surgido varias décadas antes, y el coloquio ocurrió en una época enmarcada por la Guerra Fría y el surgimiento de dictaduras militares en el Cono Sur. Creo que la primera presentación del día de hoy hizo hincapié en ese contexto. La búsqueda de eso que Hacha denominó, y aquí lo cito, la necesidad de un pensamiento visual independiente, cierro cita, implicaba así cuestionar modelos coloniales de intercambio cultural y los marcos interpretativos eurocéntricos. El coloquio sirvió así para intercambiar ideas sobre lo que, optimistamente, fue visto por algunos invitados como el nacimiento de una nueva teoría del arte en América Latina. Pero el coloquio fue también una oportunidad para poner a prueba el concepto no objetualismo, que Hacha había acuñado en México en el 73. Contrario a lo que a veces ha sido sugerido, el concepto no objetualismo no es un equivalente del llamado arte conceptual, o de lo que la crítica norteamericana Lucy Lippard denominó la desmaterialización del objeto a fines de los 60. Este libro ya se mostró más temprano, es un libro del 73 de Lucy Lippard, donde ella consolida, digamos, esta reflexión en torno
a la desmaterialización que había iniciado en el 68 con un artículo en Art International. Al contrario de ello, el no objetualismo de Hacha fue una crítica marxista a las políticas de representación de la modernidad occidental y un cuestionamiento de las jerarquías del gusto o del arte elevado. Por ello, no se trataba exactamente de un estilo, de una gramática o de una formalización estética estricta. Era, en cambio, una manera de posicionarse en la cadena de producción, distribución y consumo. Para Hacha, el no objetualismo podía ser tanto una performance, un video o un ready-made, así como piezas de diseño popular, artesanías indígenas o un carnaval campesino. En tanto, todas estas formas ponían en crisis la concepción occidental única y burguesa del objeto artístico. El objetivo de este panel no es analizar el evento del 8-1, sino preguntarnos cuáles son los legados del arte no objetual, sus efectos, sus herencias, sus prolongaciones y discontinuidades. En ese contexto, mi propuesta es pensar aquí una especie de no legado, o quizá un legado oblicuo. Y para ello quiero invocar una noción ausente o extraviada en varios de los debates sobre el no objetualismo. Me refiero al feminismo, que de hecho es un concepto que no apareció en ningún momento en el coloquio del 8-1. Entiendo el feminismo como ese conjunto móvil de prácticas y teorías posicionadas frente a una estructura social patriarcal, que atraviesa transversalmente diversas opresiones asociadas a la raza, la clase, la sexualidad, el capacitismo, entre otras. En el feminismo confluyen la teoría política, prácticas culturales, producción de representaciones y activismo, todos los cuales aspiran a redefinir y ensanchar los modos de entender la ciudadanía, la economía, el espacio público, los discursos jurídicos, el lenguaje, las políticas educativas, la provisión de salud pública, el acceso a la representación y los marcos democráticos. ¿Y por qué me interesa pensar el feminismo en relación al no objetualismo? Si entendemos el no objetualismo como una apuesta por un entendimiento social del acontecimiento estético, por el deseo de construir espacios creativos por fuera de las lógicas puramente institucionales y financieras, entonces podríamos pensar que las prácticas de experimentación política y cultural del feminismo ofrecen uno de los lugares más radicalmente no objetuales del último siglo. Pensar este encuentro o desencuentro de estos conceptos quizá nos permita también considerar cómo las historias del arte funcionan como espacios de negociación de la subjetividad, de producción de identidad social, de producción de saber sobre el cuerpo, de gestión de la mirada, del placer, del deseo. Pasemos a pensar las herencias de ese no objetualismo extraviado. 1. Partamos de una obra presente en el coloquio, Perfil de la mujer peruana, 1980-1981, del artista peruana Teresa Burga y la psicóloga Marie-France Catelat. Este proyecto fue un emprendimiento de investigación artística y social sobre la situación de la mujer de clase media limeña entre los 25 y 29 años de edad. A través de encuestas realizadas en Lima, estructuradas en 12 perfiles, perfil psicológico, perfil afectivo, religioso, social, cultural, etc., realizadas con la colaboración de académicos, sociólogos, médicos y antropólogos, Perfil de la mujer peruana exploraba cómo se había transformado la participación y los roles de género en el contexto urbano, en un país como el Perú, que en 1955 había sido el penúltimo en América Latina en otorgar el voto y derechos ciudadanos plenos a la mujer. En el coloquio se presentó un avance de este proyecto a través de reportes y gráficos estadísticos, el cual fue introducido por el propio Hacha como un excelente ejemplo de, y aquí lo cito, expresión conceptualista. Esto lo tengo que dirigir hacia dónde, hacia acá. ¿Hacia acá? Ok. Ahí está. De expresión conceptualista. Aquí, bueno, hay imágenes de la introducción y presentación que hizo Juan del proyecto en el coloquio en el 81. Pocos meses después, este proyecto se presentó completo en Lima a través de objetos, ensamblajes e informes. A ver si... Bueno, aquí podemos ver algunos de las materializaciones de ese proyecto. Este es el perfil antropométrico, es el perfil antropométrico que surgió a partir de una serie de
mediciones, ¿no? Una estandarización de las mediciones de todas las mujeres que participaron en las encuestas, que eran luego contrapuestas con, digamos, los elementos de comercio, ¿no? de la imagen de la mujer en el mercado local. Teresa Burga era una vieja amiga de Acha. En los años 60, en Perú, ambos habían librado importantes batallas por introducir nuevas estéticas en un contexto dominado por la abstracción y el expresionismo. Burga fue una de las dos únicas mujeres de un grupo de vanguardia que surge en Lima en el 66, el Grupo Arte Nuevo, que introdujo ambientaciones, happenings y un arte pop que Acha escoltó con entusiasmo. A través del pop, Burga volcó sus inquietudes sobre lo que implicaba ser mujer en un contexto cultural y político totalmente dominado por gustos y parámetros masculinos. Y aquí simplemente quería presentar una serie de imágenes sobre las maneras en las cuales aparece el cuerpo en las obras de Teresa, ya sea utilizando las estéticas del pop, como utilizando las estéticas del arte conceptual o ciertos usos de los lenguajes médicos, técnicos, arquitectónicos. O aquí más documental también, un poco con la estética del arte conceptual. ¿Sí? ¿Esto? Ah, ok, genial, gracias. Y lo dirijo aquí, ahí está, buenísimo. Dibujos, bueno, esto es simplemente como para que tengan un poco una idea del repertorio visual y la manera en la cual aparece estas inquietudes sobre lo que implica ser mujer en esos años. En 1967, en la Galería de Cultura y Libertad, Burga realiza una de sus más logradas y arriesgadas exposiciones. La artista utiliza todas las salas de la galería para construir ambientaciones en donde retrata satíricamente la condición de la mujer urbana de clase media. La exposición recreaba, con materiales precarios, madera, papel maché y telas, una serie de escenografías de interiores domésticos y anuncios de publicidad. Estas muñecas, entre comillas, como las llamó elocuentemente un periodista en aquel momento, desplazaban hacia lo público un malestar habitualmente recluido al espacio privado. Burga exhibe la doble demanda masculina a la mujer, especialmente en esos años. Existir como un cuerpo seductor y erotizante, pero al mismo tiempo entregado enteramente a las labores del ámbito doméstico. En uno de los ambientes había una cama, y aquí lo pueden ver, donde el cuerpo femenino se había fusionado con las sábanas y con la almohada, como una representación de un sujeto servicial y dócil, mientras que en otro de los espacios un cuerpo semidesnudo se funde en un baño, un cuerpo semidesnudo que se funde en un baño se ofrecía como el remedio de una propaganda comercial. Acha, la voz más importante y autorizada de la crítica del Perú entonces, escribe un artículo donde elogia, desde una perspectiva formalista, las ambientaciones de Burga, entendiéndolas como una exaltación de la realidad y una traducción de la visualidad comercial dentro de los criterios del pop. Estas son algunas de las palabras del crítico, aquí lo cito. Aquí sí es posible aplicar ciertas constantes artísticas de equilibrio, construcción y expresión. Predomina un buen sentido del color, delicado en el baño, dormitorio y salita, y valiente en la fachada. La estructura de cada uno de sus ensamblajes acusa un dinamismo rítmico. Esto es una buena composición. En ninguna parte del artículo, Acha logra registrar la criticidad de las obras en relación a los roles sexuales, al régimen masculino de la mirada, el acceso a la visibilidad, el trabajo doméstico no asalariado o el confinamiento de las mujeres al espacio privado. Pero no lo registra, de hecho, ningún otro crítico de la época. Luego de aquel 1967, las obras nunca fueron mencionadas, descritas o reproducidas en ningún catálogo, ensayo o libro de historia del arte. Aquellas obras que se preguntaban en voz alta cómo lograr autonomía en una sociedad codificada para asegurar la dependencia, el sometimiento, la violencia y la desigualdad, tuvieron que esperar casi 45 años para volver a ver la luz y entablar un diálogo con sus pares. 2. ¿Qué es lo que ha hecho que el feminismo y prácticas artísticas afines al posicionamiento feminista a menudo se haya extraviado de los discursos críticos del arte latinoamericano? Y pensando específicamente en el coloquio de 1981, ¿cómo es que esta noción termina siendo tan marginal o invisible frente a tantos otros conceptos? Y aquí cito algunos, ¿no? Performance, paisaje, espacio urbano, arte conceptual, posmodernismo, comunicación o artes nuevas que asomaron a lo largo del encuentro.
Como se intuye, lo que intento preguntar es por el lugar o no lugar del feminismo dentro de los vocabularios transformadores y marcos intelectuales que definieron las políticas de representación artística en nuestra región durante la segunda mitad del siglo XX. Quise partir con el caso de Burga porque me parece sintomático de cómo ciertas estéticas críticas excedieron los marcos de inteligibilidad en momentos específicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando a ciertas prácticas creativas se les dificulta el hecho de ser comprendidas y, por ende, de ser contemporáneas de su propio tiempo? Cito a la historiadora feminista británica Griselda Pollock en relación con esto. La ausencia de reconocimiento crítico en el momento justo significa que no hay posibilidad de recuperar esa oportunidad de ser visto en su propia historia. Del mismo modo que la ausencia de registros históricos o del archivo nunca puede ser llenada retrospectivamente por lo que nunca fue dicho. Pensemos en los cuadros tempranos de la escritora y artista chilena Cecilia Vicuña, donde retrata a figura del socialismo latinoamericano internacional. Es importante además porque Cecilia, como parte de su exilio, ella se va de Chile en el año 72, luego ocurre el golpe militar. Como parte de esa deriva de exilio, Cecilia vive en Colombia casi 4 años, entre el 7-5 y el 7-9, donde realiza varios proyectos muy importantes que han sido escasamente recuperados o discutidos luego de ese momento. En Karl Marx, esta pintura que estamos viendo aquí, el coautor del Capital aparece rodeado de coronas de flores y coreografías de cuerpos andróginos, lésbicos y homosexuales que danzan desnudos sobre un paisaje turquesa. En otra pintura de esa misma serie, que se llama Héroes de la Revolución, Fidel Castro aparece retratado junto al presidente chileno Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente, que aún entonces estaba en el poder. El cuadro muestra un sensual gesto de saludo, que es también una especie de baile de cortejo. Salvador Allende aparece rodeado de un velo rosado y sostiene en su mano una mariposa turquesa. Castro aparece con un traje amarillo y las uñas pintadas de rosado. Ambos están rodeados de flores y con una rosa al medio. Abajo se ven incluso sus nombres al estilo de las pinturas de la escuela cusqueña, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVIII y XIX. Vicuña pinta este último cuadro, de hecho, el día de la visita de Castro a Chile. Y en la pintura original, esta pierna izquierda de Allende estaba descubierta, haciendo una especie de juego, combinación con... Perdón, esta pierna izquierda de Fidel Castro estaba desnuda, haciendo una combinación con el desnudo del brazo izquierdo de Allende, pero fue cuestionado por aquellos pocos que la vieron y Cecilia se vio obligada a ponerle pantalones, digamos, ¿no? Que es la pintura que tenemos aquí. Vicuña buscaba provocar una discusión sobre los modos de entender el cuerpo y la política al interior de la izquierda ortodoxa, en momentos donde la alegría de la victoria y la unidad popular en Chile había dado paso a una serie de problemas y crisis sociales que anunciarían los intentos de la oposición de tomar el poder, lo cual de hecho se cristaliza, como saben, al año siguiente, el 11 de septiembre del 73, con el golpe militar de Augusto Pinochet. La feminización de Allende y de otros líderes del pensamiento político comunista era un llamado a replantear un proyecto socialista restrictivo y jerárquico en relación a la participación de la mujer, pero además también incapaz de entonces reconocer otras formas de desear y vivir la sexualidad y el género. El historiador chileno Juan Pablo Sutherland nos recuerda cómo el primer mitin homosexual, organizado en la Plaza de Armas de Santiago, en los inicios del gobierno de la Unidad Popular de Allende, sería calificado por la prensa de izquierda como, y aquí lo cito, degradante y pervertida. Estos cuadros de Vicuña nunca pudieron mostrarse en Chile. En 1972, Nemesio Antúnez propuso exhibir Fidel Allende en el Museo de Bellas Artes, pero cambió de opinión a último momento y la quitó, por miedo a una reacción de la prensa y de la opinión pública. No la puedo mostrar, le dijo. La derecha ataca furiosamente a Fidel y Allende por mariposones, es decir, maricones, y tu pintura se puede malinterpretar. Volvamos una vez más al neogetalismo para intentar organizar algunas ideas de esta presentación. Es posible pensar que las aspiraciones de Hacha de colocar aquel término como una divisa de intercambio crítico latinoamericano no llegaron, lamentablemente, demasiado lejos. Varios de los críticos invitados al coloquio que desarrollaron trayectorias importantes, o que ya tenían trayectorias, como Nelly Richard de Chile, Aracia Amaral de Brasil, María Elena Ramos de Venezuela, entre otros,
no incorporaron el no objetualismo en sus repertorios críticos, y salvo excepciones, el concepto cayó en desuso. Quisiera atender una de esas excepciones. Las artistas mexicanas Mónica Mayer y Mari Bustamante desarrollaron desde los años 70 un compromiso activo por la producción artística desde posiciones feministas. Aquí se les ve, de hecho, está Mónica al medio y un poquito más a la derecha con esa traje, con ese delantal, es Mari Bustamante. Ambas, en distinta medida, estuvieron asociadas con el surgimiento de lo que habitualmente se ha llamado la escena de los grupos en México en los años 70. Bustamante fue cofundadora del No Grupo en 1973, el cual se mantuvo activo hasta el 83. Ese mismo año, Bustamante y Mayer fundan Polvo de Gallina Negra, el primer colectivo de arte feminista en México, activo hasta 1993. En esos años, la influencia teórica de Hacha, quien vivía en México exiliado desde 1972, así como sus consideraciones en torno a los no objetualismos, fueron importantes para varios artistas de esa generación, dispuestos a cuestionar los conceptos de autoridad y autoría, y pensar el arte, y aquí cito a Rita Eder, como un sistema de relaciones en que el objeto era tan solo un elemento inscrito en un sistema más amplio, donde contaban la recepción y el mercado. Cierro cita. La participación artística de Mayer Bustamante en aquel contexto de emergencia del no objetualismo en México es singular. Me atrevo a afirmar que su práctica lleva las reflexiones a lugares distintos o nuevos, tomando distancia de varios compañeros de generación, donde la crítica solía parecer cargada de un halo de solemnidad militante. Esa estructura fuertemente marxista del discurso artístico y crítico, por mucho tiempo colocó en un segundo plano las preocupaciones por el género, por debajo del aparente hecho histórico de la lucha de clases. Frente a ello, es notable el humor con que ambas venían desmantelando los modos de construcción de la identidad política mujer y atacando los criterios patriarcales que organizan el espacio social y cultural. En sus obras, la pregunta giraba constantemente en torno a qué cuerpos tenían el poder de representar y cómo reclamar el control de su sexualidad en un contexto donde a las mujeres se le ponía un sinnúmero de dificultades para acceder a representar públicamente su propio deseo. La formación de Polvo de Gallina Negra en 1983 cristalizó una plataforma para intersectar arte y feminismo desde una dimensión lúdica que privilegió lo performativo y lo efímero. Mari Bustamante describe así uno de los objetivos del colectivo, y aquí la cito: hacer valer las condiciones y reclamos que hacemos las mujeres en la sociedad patriarcal en general y de nuestro medio machista en particular, por medio de propuestas artísticas no objetualistas y con temas como el trabajo doméstico, la maternidad, los 15 años, etc. Cierro cita. Polvo de Gallina Negra buscó, por un lado, intervenir en los medios de comunicación a través de performances en medios impresos, la radio y la televisión, como esta performance que hicieron en un programa de televisión en vivo, donde embarazaron al conductor del programa, ¿no? Le pusieron una especie de barriga falsa, para que experimente lo que implica estar embarazado. Era como una parodia, pero como muy incisiva también, casi transgénero, digamos, ¿no? En televisión pública, señal abierta. Y por otro, promover y estudiar la participación de la mujer en el arte y en su historia. Considerando que la historia del arte ha sido una de las genealogías en donde la mujer ha sido históricamente borroneada, invisibilizada, patologizada o incluso representada como una subjetividad servil y sin agencia, este último aspecto de su trabajo resulta absolutamente fundamental. Quisiera cerrar con esto. Uno de los proyectos más importantes del colectivo fue Las Mujeres Artistas Mexicanas o Se Solicita Esposa, realizado principalmente en 1984 y que luego fue repetido en distintas ocasiones. Voy a tomar un poquito de agua. Esta acción consistió en más de 30 conferencias, performances, en donde se mostraban diapositivas de artistas mexicanas del siglo XX, realizado a modo de gira por 35 instituciones educativas públicas del Estado de México. Este es uno de los afiches. No lo hicieron ellas, sino que se hizo para una de estas conferencias performances varios años después de la primera aparición del proyecto. Esto fue en el año 90. No hay fotografías, de hecho, no hay fotografías de las performances porque hay
parte del archivo, gran parte del archivo de Polvo de Gallina Negra, que no está todavía organizado. Le hicieron el año pasado una retrospectiva, una retrocolectiva Mónica Mayer en el MUAC, en México, pero varios episodios del colectivo Polvo de Gallina Negra no estuvieron allí, y es como un episodio importante todavía de recuperar una década de trabajo. Esta acción que, como les digo, estuvo de gira por 35 instituciones educativas públicas en el Estado de México en el 84, y aquí de hecho podemos ver, es un documento del archivo de Mónica Mayer, donde aparecen, para que además entiendan, la intensidad, digamos, de las conferencias performances. Esto es en el circuito de Coajimalpa, Toluca, y ahí ven las horas, ¿no? Y el colegio en el cual se está realizando la acción. La acción fue una respuesta visceral a sus propias experiencias como artistas mujeres y al malestar compartido sobre los problemas que tenían para desarrollarse plenamente como trabajadoras de la cultura. Mayer describe las conferencias performance de esta manera, y aquí la cito: analizábamos el empleo sexista de la imagen femenina en los medios y en el arte, mencionábamos algunas de las principales artistas a lo largo de la historia del arte, para llegar a México y centrarnos en las artistas jóvenes que en aquel momento éramos nosotras y nuestras cuatas, o sea, amigas, ¿no? Nuestras amigas. Sin embargo, el énfasis no estaba en promover a las artistas, sino en hablar de temas feministas a través de nuestras obras. Así, las fotos de las luchadoras de Lourdes Grobet nos permitieron hablar de las mujeres golpeadas, los dibujos de los diarios de infancia de Magali Lara, de la formación de identidad de las niñas, el trabajo de Maris Bustamante, del erotismo, y el de Yolanda Andrade nos refería al lesbianismo, el mío a la violación, y el de Ana Victoria Jiménez al trabajo doméstico. Cierro cita. A través de esta acción, Mayer y Bustamante asumen la labor que gran parte de la crítica y la historia del arte no estaban haciendo, y lo hacen creando la pertinencia para su esfuerzo pedagógico. Ellas querían compartir deseos, inquietudes, más allá de la autoridad del discurso académico o la enseñanza formal, o de las fronteras reguladas entre la teoría y la práctica artística. Ni propiamente estudio crítico, ni totalmente ficción performativa. Las imágenes en sus conferencias, performances, buscaban pensar la política de la mirada, jugar a tejer una historia desvanecida y dar cuenta de representaciones cuyo significado estaba por construir. Frente al extravío del feminismo de un sector importante de la crítica latinoamericana de esas décadas, frente a la ausencia del término dentro de los repertorios intelectuales legitimados, incluyendo el de no objetualismo, ellas oponen una intervención sencilla que es tanto real como actuada y que opera en el corazón del dispositivo educativo y del propio discurso historiográfico. Mayer y Bustamante conjugan no objetualismo y crítica feminista de una manera simple y poderosa. Su gesto nos recuerda que la historia que nos ha sido legada, la historia con H mayúscula, no es, en realidad, nada más que un mero teatro de las apariencias. Muchas gracias.